Programación neurolingüística. Metamodelo. El metamodelo fue el primer modelo desarrollado por los creadores de la programación neurolingüística y es el que provee la base para todos los desarrollos futuros sobre esta disciplina. Tal como lo dice uno de los postulados de su sistema de creencias, el mapa no es el territorio. Indica que lo que percibimos como realidad no es más que una representación personal de lo que ocurre en el exterior. El objetivo del metamodelo es hacer consciente las limitaciones de nuestro mapa mental. Es una poderosa herramienta que permite reconectar el lenguaje con la experiencia. Mediante este modelo de comunicación, la persona expande, explora y revisa su mapa mental, detectando incongruencias, limitaciones o defectos, para que de esta forma pueda tener un comportamiento más efectivo, más congruente y saludable. Al mostrarlo de forma gráfica, podríamos decir que toda la información que entra a nuestro cerebro lo hace a través de estímulos que son captados por nuestros sentidos y luego pasan por una serie de filtros perceptivos que otorgan un significado a lo que estamos percibiendo. Esos filtros representan nuestro mapa de la realidad. Entonces, cuando verbalizamos una experiencia, lo hacemos desde lo que ha significado para nosotros esa experiencia. Eso nos permite conocer cómo es nuestro mapa. El metamodelo describe 12 filtros que son aplicados de manera aislada o combinada cada vez que recibimos estímulos del exterior. Para simplificar su comprensión, estos filtros han sido clasificados en 3 grandes grupos: las distorsiones, las omisiones y las generalizaciones. ¿Pero cómo operan estos filtros? A continuación, voy a explicar cada uno de ellos con ejemplos para clarificar de la mejor manera cuál es su área de influencia y cómo podemos corregirlos cuando estos alteran de manera importante nuestra percepción. El primero de ellos son las omisiones o las eliminaciones. Este grupo contiene 5 tipos de filtros: las eliminaciones simples, el índice referencial no especificado, verbos no especificados, comparaciones y juicios. Lo que hace en la práctica es omitir cierta información de la realidad, enfocarse solo en una parte y tomarlo como realidad particular. El segundo grupo son las distorsiones, las que contienen otros 5 grupos de filtros: las nominalizaciones, la lectura mental, los equivalentes complejos, la causa y efecto y las presuposiciones. Voy a explicar cada uno de ellos con ejemplos para que se entienda de la mejor manera. Finalmente, tenemos las generalizaciones, que probablemente sean las más conocidas. Este tiene 2 grandes filtros: las generalizaciones universales y los operadores modales de posibilidad. Una generalización comporta tomar un hecho aislado y considerarlo como regla general. Vamos por el comienzo. Dentro del grupo de las omisiones están las eliminaciones simples. Una eliminación simple es cuando algo importante no está presente en una oración. Por ejemplo, anda y hazlo.
tú podrías clarificarlo preguntando qué debo hacer exactamente, porque el verbo no está presente, si te das cuenta. Otro ejemplo, ante una afirmación, eso es importante. Tú podrías preguntar, ¿qué cosa es importante? En las eliminaciones simples hay algo que falta. Con frecuencia verás palabras como esto, eso, en oraciones con eliminaciones simples. Eso es necesario recuperar esa información que falta, con preguntas abiertas, como las que ahí aparecen. Para cuestionar una eliminación simple, puedes preguntar qué, dónde o cuándo exactamente, de manera de precisar aquello que falta. El índice referencial no especificado habla de las personas ausentes. Un índice referencial es la persona o la cosa que realiza la acción o que se ve afectada por esta. Cuando no se especifica, solo se expresa algo que sucede, pero sin ninguna persona que lo ejecute. Por ejemplo, se cometieron errores. Tú podías clarificar esto preguntando ¿quién cometió errores? O en el otro ejemplo, no les interesa. También podrías clarificar y profundizar preguntando ¿a quién no les interesa? La idea es encontrar a esa persona ausente que está dentro de esa afirmación. El verbo no especificado. Un verbo no especificado elimina exactamente cómo ocurrió un evento. Por ejemplo, estaban pensando, o me hirió, o simplemente fracasé. Para cuestionar este patrón, descubre exactamente cómo ocurrió el evento. Por ejemplo, ante la afirmación Paula me rechazó, tú podrías preguntar ¿cómo te rechazó exactamente? O al siguiente, lo dejé muy impresionado. Podrías preguntar ¿cómo lo hiciste? Las comparaciones. Una comparación coteja una cosa con otra a fin de evaluarla. Cuando se ha eliminado el estándar de comparación, es necesario recuperarlo. Por ejemplo, ante una afirmación que diga él es mejor jugador, tú podrías preguntar ¿mejor que quién? ¿Contra quién me está comparando? O la otra afirmación, lo hice mal. ¿Lo hice mal en comparación con qué? Las comparaciones son muy habituales y suele ocurrir que quien está emitiendo un juicio hace una comparación sin indicar cuál es el estándar, contra qué te están comparando. Y esta es la forma de clarificarlo. Los juicios. Los juicios son declaraciones de opinión expresadas como si fueran hechos. La persona que emite un juicio no está presente y a menudo el estándar a través del cual se emite el juicio también está ausente. Por lo general, los juicios se ocultan con las comparaciones. Cuando los juicios se disfrazan como hechos, entonces es cuando se hace necesario cuestionar los valores que subyacen tras ellos y a quién emite el juicio. Todo lo que se dice ha sido dicho por alguien. A veces es importante saber quién es ese alguien. Por lo general, los juicios se denominan performativos perdidos, porque el ejecutor, es decir, la persona que ha emitido el juicio, no está presente en la oración. Algunos ejemplos. Ante la afirmación ¿eso es importante? Tú podías profundizar preguntando
¿Importante para quién? O la afirmación, no es suficientemente bueno. Tú podrías cuestionarlo de inmediato, preguntando, ¿eso piensas? ¿Qué estándar usas para juzgar si es bueno o malo? Al hacer esto, lo que estás haciendo es evidenciar que la persona que está emitiendo el juicio está haciendo una omisión, está haciendo un juicio, tal vez comparándolo con algo que no lo transparenta. Todo lo que diga podría ir precedido de las palabras creo que, o bien, en mi opinión. No hacemos esto, y por lo general es obvio que es un juicio nuestro. Los juicios sin dueño causan problemas. No es necesario que los juicios estén errados, y a veces es obvio quién emite el juicio, pero algunos no tienen conexión con ninguna experiencia real, ni pensamiento coherente, y vagan por nuestra mente esperando encontrar algo a que asirse. Preste atención a las frases cliché que se dicen sin pensar, especialmente si se refieren a cómo criar a los hijos, por ejemplo, cuando todos declaran ser expertos conocedores. Para cuestionar los juicios, pregunte, ¿quién emite este juicio y según qué estándar? Un cuestionamiento rápido es decir, ¿quién lo dice? De esa manera queda en evidencia aquello que está oculto. Pasamos ahora al segundo grupo, el de las distorsiones. Las distorsiones se comportan como se muestra en la figura. Tienen un verbo, qué es lo que hace, tienen un sujeto, quién lo hace, y tienen un objeto, a quién se lo hace. Las nominalizaciones son un patrón de distorsión, son una de las distinciones del metamodelo más extendidas e importantes del idioma inglés y el español. Una nominalización es el resultado de un verbo convertido en un sustantivo abstracto. Cuando no es posible ver, escuchar, tocar, oler o saborear directamente un sustantivo, estamos en presencia de una nominalización. Las nominalizaciones son muy útiles y a menudo esenciales, pero debido a que son tan abstractas, ocultan enormes diferencias entre los mapas del mundo. Ejemplos de nominalización son, por ejemplo, disciplina, educación, proceso, contexto, aprendizaje, calidad. Si te fijas, todas estas palabras, si bien entregan mucha información, también son abstractas y cuando se utilizan de manera inapropiada, suelen producir actos inmóviles, son paralizadores. Un ejemplo, ante la afirmación quiero más atención, tú podrías profundizar preguntando ¿quién desea que te preste atención y cómo quieres que lo haga? Al precisarlo, logra romper esta nominalización. Otro ejemplo de esto mismo, una afirmación, tengo mucho miedo. Tú podrías preguntar, ¿a qué le temes? O bien, ¿cómo es que te asustas a ti mismo? Otra, deseo causar una buena impresión. Tú podrías preguntar, ¿qué tienes que hacer para impresionar a las personas correctamente? ¿Y a quién deseas impresionar? Vamos con algo que es muy común, la lectura mental. Esa sensación de que podemos saber lo que la otra persona está pensando. La lectura mental es una distorsión donde usted supone conocer el estado interno de una persona sin evidencia y sin calibración sensorial específica. Usted proyecta su mapa del mundo en la mente de esa otra persona. Por ejemplo,
una afirmación clásica. Una persona dice, solo lo haces para molestarme. Tú podrías cuestionar esto, preguntándole qué es lo que te lleva a creer eso. Para cuestionar una lectura mental, se debe preguntar por evidencia sensorial específica. Es decir, si alguien le dice, ¿no te gusto?, tú puedes preguntarle, ¿cómo sabes que no me gustas? La lectura mental también puede funcionar en el sentido contrario. Usted puede suponer que otras personas pueden saber lo que desea sin tener que decírselo. Esto podría causar una serie de problemas, ya que puede culparlas de frustrarlo cuando no respondan como usted cree que deben hacerlo. Es una trampa. Para cuestionar la lectura mental, a la inversa, se debe preguntar, ¿cómo se supone que usted debería haberlo sabido? O expresar el supuesto de que puede leer la mente de otra persona. Así, frente a la afirmación, ¿sabrías lo que quiero si te interesaras en mí? Bastante común, ¿verdad? Usted podría responder, me intereso, pero eso no significa que pueda leer tu mente. Dime lo que quieres. Para cuestionar la lectura mental, entonces, puedes preguntar, ¿qué te lleva a creer eso? O bien, ¿cómo sabes eso exactamente? Los equivalentes complejos son dos afirmaciones vinculadas de modo que una significa la otra. La palabra, por lo tanto, pertenece a esta categoría, aunque generalmente se elimina de la estructura superficial. Los ejemplos más comunes hacen que la conducta insinúe una habilidad, un estado o un valor. Su título se deriva de la forma en la que están conectadas las afirmaciones, pues se considera que éstas tienen el mismo significado, aunque estén en un nivel lógico distinto. Por ejemplo, la afirmación, él no está sonriendo, entre paréntesis, por lo tanto, no puede disfrutar. La forma de cuestionar esto tiene un formato que significa preguntar de qué forma exactamente la afirmación A significa B. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, él no está sonriendo, no puede disfrutar. Se puede cuestionar con ¿por qué el hecho de no sonreír automáticamente significa que no está disfrutando? O si alguien afirma, ella siempre llega tarde, no le interesa. Usted puede producir un cuestionamiento diciendo, ¿en verdad piensa que llegar tarde significa necesariamente que no le interesa? Podría ser que ha tenido problemas para llegar. El patrón de causa y efecto afirma que la conducta de una persona hace que otra persona responda de cierta manera. En otras palabras, causa automáticamente la respuesta. La suposición de causa y efecto está profundamente incorporada en nuestro idioma. Conectamos dos eventos al decir que uno fue la causa del otro, generalmente solo basándonos en que uno ocurrió primero. El lenguaje hace que esto sea muy simple de ejecutar. En el mundo de los objetos, tiene sentido decir que una fuerza que actúa sobre un objeto hace que éste se mueva. Sin embargo, las personas son mucho más complejas y afirmar en una relación de causa-efecto entre una acción y otra elimina la elección individual y toda la riqueza de la relación. Así, la aplicación principal de este patrón ocurre cuando se afirma que la conducta de alguien causa un estado o una conducta sin recursos en otra persona. Ante la afirmación, esa noticia hizo que me molestara,
tú podías responder y cuestionar: ¿de qué forma hizo la noticia que tú te molestaras? ¿O tuviste elección de sentirte de otra forma? ¿O cómo elegiste molestarte al conocer esa noticia? Lo que estás haciendo al cuestionar este tipo de distorsión es entregarle nuevamente el control a la persona que dice reaccionar de una forma casi condicionada por la acción de otra. Existen tres formas de cuestionar una afirmación de causa y efecto. La primera: pregunte cómo exactamente una cosa causa la otra. La segunda: pregunte por la elección, ¿no es cierto? Pregunta si tuvo realmente elección de hacer otra cosa. Y la tercera, que es la mejor de todas, es suponer la elección y preguntarle a la persona cómo eligió sentirse de esa forma, hacerla responsable. Las presuposiciones son probablemente el patrón de distorsión más básico. El hablante supone algo acerca de la situación que proviene de su propio mapa del mundo. No obstante, debido a que se trata de una suposición, no aparece en ningún lugar de la estructura superficial, pero tiene que ser aceptado como verdad para que las palabras tengan sentido. Se debe cuestionar las presuposiciones que limitan la libertad de elección, la libertad de pensamiento y de acción. Ante una afirmación como la que aparece allí: ¿cuánto daño quieres hacerme?, tú puedes preguntar: ¿piensas que deseo herirte? ¿O estás asumiendo que deseo herirte? ¿Eso es lo que crees? O la tercera: ¿qué te lleva a pensar que quiero herirte? Cuando estás preguntando de esa forma, lo que estás haciendo es entrar en la estructura profunda del lenguaje, en aquellos significados que la persona le está dando a un acontecimiento en particular y lo está llevando a la conciencia. Bien, el tercer grupo: las generalizaciones. Las generalizaciones universales son patrones de generalización. Son palabras como siempre, nunca, todos y nadie, las cuales implican que no hay excepciones. Algo que podría ser cierto en un contexto determinado se aplica a todos los demás contextos, sin importar el cambio del tiempo, del lugar o de las personas. Una instancia se ha expandido para llenar todo el espacio de las ideas. Una afirmación: todos se ríen de mí. Tú podrías refutar esto con un contraejemplo, podrías exagerarlo o podrías aislar el universal y dudar de él. Te explico. Con un contraejemplo: si alguien dice todos se ríen de mí, usted podría responder con algo así como: ¿quieres decir que todos en el mundo se ríen de ti? Eso no puede ser verdad. Yo no me río de ti. Tampoco lo hace el hombre que está ahí sentado. En la exageración, la esencia de la exageración es llevar el patrón a su límite y ridiculizarlo, de modo que el hablante inicial se vea forzado a negar algún aspecto de ella. Solo recuerde, siempre que utilice este recurso para cuestionar un universal, debe preocuparse de tener suficiente sintonía, porque si no, causa molestia a la persona. Si alguien le dice, por ejemplo: siempre haces eso, usted puede responder: estás en lo correcto. Siempre, desde que me conoces, no ha habido ni una sola ocasión que no hayas dejado de hacerlo. Lo hago con todos. De hecho, lo hago a propósito. Intento ser completamente predecible y solo lo hago para molestar.
¿Se entiende la exageración, verdad? Y la tercera forma es aislar el universal y dudar de él. Si una persona dice, por ejemplo, nunca nadie nos visita, usted puede ponerlo en duda diciendo, ¿nadie? ¿Ni una sola persona jamás te ha visitado? Los juicios también pueden clarificarse como generalizaciones cuando se establecen como reglas universales. Por ejemplo, los restaurantes de comida india no son higiénicos, o los músicos tienen una moral demasiado relajada, o los hombres son agresivos. Frente a este tipo de generalizaciones, usted puede cuestionarlas de la misma manera, ya sea con un contraejemplo, con una exageración, o aislándola y dudando de ella. ¿Todos los restaurantes de comida india? Yo fui a uno la semana pasada y era impecable. ¿O realmente todos los hombres? ¿Qué? ¿Te refieres a que todos los hombres son iguales? Los operadores modales son una clase de generalización que establece reglas. Existen dos tipos principales en el metamodelo: los operadores modales de posibilidad y los de necesidad. Ante una afirmación como no soy capaz de hacerlo, tú puedes reaccionar de tres formas: cuestionando la regla generalizada y sus consecuencias, cuestionando la presuposición de que no es posible, y actuar como sí, para abrir el pensamiento. Al cuestionar la regla generalizada, tú podrías preguntar, ¿qué sucedería si lo hiciera? ¿O a qué le teme? Al cuestionar la presuposición de que eso no es posible, presuponiendo que sí lo es, y pregunte, ¿qué lo detiene a la acción? Por ejemplo, si dijera, no puedo hacer eso aquí, usted podría preguntarlo, ¿y qué te lo impide? ¿O qué lo detiene? Y la tercera, aplicar el marco como sí. Si una persona expresa, no puedo relajarme, usted le podría proponer, suponga que puede, ¿cómo sería? O si alguien afirma, no es posible hacerlo a mi manera, usted podría responderle, suponga que fuera posible, ¿cómo sería eso? Como habrás podido advertir, el metamodelo es una herramienta poderosa, exploratoria. Aplicándolo a uno mismo, permite revisar de manera consciente aquellos aspectos de nuestro mapa que nos hacen menos eficientes, nos llevan a alguna conducta problemática. Cuando analizamos a otra persona, podemos ayudarla a encontrar más posibilidades de acción. Podemos ayudarlas a reprocesar una experiencia de manera de tornarla menos conflictiva. También es posible utilizar este modelo en un debate o en una conversación cotidiana. Sin embargo, hay que advertir que al ser un modelo exploratorio, es posible que tu interlocutor se sienta un poco amenazado, ya que lo obliga a indagar en aspectos que tal vez nunca haya pensado antes. Mi recomendación es que estudies este modelo, cada uno de sus patrones, y aprendas a utilizarlo con elegancia. Haz intervenciones de este tipo solo cuando sean realmente necesarias, con mesura, y evaluando constantemente el rapport que hay en la relación. Practícalo teniendo presente siempre en mente contacto continuo y con criterio.